lo escuché de oídas, pero investigué por él gracias a Alberto Cerezuela. Un libro, no me acuerdo cuál es ahora, que tiene tantos también, un libro de Alberto Cerezuela hablaba sobre el crimen de Gádor. Justo en la pandemia, perdón que haga hincapié en esto, justo en la pandemia me llamaron para hacer una charla en Motril, precisamente sobre el crimen de Gádor. Bueno, pues, ¿conocéis el crimen de Gádor? ¿Todos? Bueno, pues entonces, vale. El crimen de Gádor es un suceso que ocurrió el 28 de junio de 1910 en Gádor, en Almería. Estaba un enfermo de tuberculosis, que era Francisco Ortega, llamaban el Moruno. Francisco Ortega llevaba tiempo, pues, con las típicas... lo típico que tiene cuando tienes tuberculosis, y iba a una curandera que se llamaba Agustina a que le diese brebajes o le diese algún tipo de solución. Porque no se podía curar, porque todo lo que te daban los curanderos en esa época, bueno, ese tipo de curanderos pues no era real, era para sacarte los cuartos. Ese hombre ya desesperado pues necesitaba un remedio, y Agustina contactó, había otro curandero en Gádor, que era Francisco Leona. Francisco Leona era un curandero, pero también era el típico cacique de pueblo que estaba protegido tanto por el alcalde, la familia. O sea, investigando sobre él también sabes que hubo varios sucesos anteriores y algunos también un poco chungos, pero estaba muy protegido en el pueblo. Y es más, mucha gente le tenía miedo. Muchas madres para asustar a sus niños decían, cuidado Francisco Leona, como si fuese el coco, porque era el típico cacique de pueblo. Era también un curandero. Entonces, Leona y Agustina hablaron con el Moruno, y entonces le dijeron que para poder curarte hay un remedio que es un poco jodido, perdonad que hable así, pero era la única manera para curarse, que era con la sangre de un niño y con las grasas, la manteca de un niño vivo, que tenían que matarlo, porque eso era algo que se sabía de antaño. Y es lo que trato también de explicar en el libro, que ahora hablaré de eso. El caso es que este hombre al principio era un poco reacio, pero al final dijo, mira, y hay una frase típica de ese caso, de ese momento, que está registrado en muchas cronologías, en muchos periódicos de esa época, que es que Francisco Moruno dijo, mira, antes mi vida que Dios. O sea, si hay que matar a un niño, se mata. Así que se pusieron de acuerdo. La familia de Agustina también tenía otro hijo, y tenía dos hijos, y uno de ellos se llamaba Julio, al que llamaban el Tonto. Julio el Tonto, bueno, en todos los pueblos creo que siempre hay un tonto, que a día de hoy pues estarán en el Congreso. Bueno, pues utilizaron a Julio el Tonto para que acompañase al curandero, a Leona, y cogieron a un niño. Un niño se llamaba Bernardo. Se sabe que antes trataron de coger a una niña y no lo lograron. Pero bueno, cogieron a ese niño, lo llevaron a un cortijo. En ese cortijo al niño le sacaron la sangre, todavía vivo. Lo llevaron en un saco. Por eso de ahí el hombre del saco, que se hizo real. Mucha gente dice, el hombre del saco es real, el crimen de Gádor, sí, ahí se hizo real, pero la figura del hombre del saco como tal, y ya lo que hablo en el libro, proviene de muy atrás en el tiempo, en el folclore, pero se concretó en ese crimen. Bueno, le sacaron la sangre al niño, todavía vivo, luego lo llevaron a un barranco, lo mataron a golpes para sacarle las grasas, y luego le dieron la sangre al Moruno, y le dieron luego le untaron las grasas por todo el cuerpo con la creencia de que se iba a curar. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, Alberto, estoy hablando de un crimen que... Yo no digo nada. Vale. ¿Qué pasó? Que prácticamente al día siguiente, al día siguiente, Julio el Tonto, porque le habían prometido un dinero por hacer eso, como no se lo dieron, pues se acercó hasta la Guardia Civil y dijo
que sabía dónde estaba el cuerpo, que se lo había encontrado. La Guardia Civil, al ya conocerlo, solamente tirando un poco de la manga, al final hizo que Julio cantase. Enseguida detuvieron a todos los implicados, toda la familia. Es un caso que se hizo tremendamente viral para aquella época. Siempre hay casos muy virales, y lo tenemos muy actuales también, ¿no? Hay casos y casos, y ese caso, precisamente por encontrar a los culpables tan pronto, y entre otras cosas también porque, y en el libro lo explico, hay muchos casos anteriores. Por ejemplo, hay un caso del crimen del Canal también, pero hay otros cuantos más, que no se logró nunca descubrir quién habían sido los culpables. Entonces era como que la sociedad estaba ávida de encontrar culpables, encontrar sacamantecas de verdad, o hombre del saco de verdad. En ese caso sacamantecas, porque era como la figura, el hombre del saco era la figura más legendaria, pero los sacamantecas sí parecía tener una cierta base real. Por lo cual la prensa encantada de saber que habían sacamantecas reales en la sociedad. Por lo cual ese caso, un juicio tremendo, careos entre ellos. El protagonista, digamos, el mayor protagonista de ese momento, que era Francisco Leona, falleció en la cárcel, no pudo ser juzgado. Bueno, ese es el caso en el cual, como bien dice Óscar, vertebra todo, porque fue el caso en el cual la figura del hombre saco, por un lado, que hablo en el libro, y luego la figura de sacamantecas confluyeron en un solo caso. Ahora, para mí lo importante, cuando se me ocurrió la idea de escribir este libro, que es un libro que yo iba a escribir para una colección de misterio que publica también Guante Blanco, que es el Círculo de Misterio. ¿Os acordáis de esa colección, de esos libritos que se publicaban antes de Jiménez del Oso? Bueno, por una colección que es magnífica y creo que es la mejor colección de misterio así, con ese formato que hay en la actualidad, publicado también por Óscar, por Guante Blanco, perteneciente al Círculo Rojo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo, como me invitaron para hablar sobre ese caso en Motril, dije, pues, venga, pues, ¿y si hablo sobre este tipo de crimen? Lo que pasa es que no me iba a centrar únicamente en el crimen de Gado, porque también es como muy conocido. Existen crímenes muy conocidos también, no sé si conocéis, por ejemplo, el caso de Roma Santa, el hombre lobo gallego, ¿no? A mediados del siglo XIX. Luego ya en la década de los 70, sí, Juan Díaz de Garallo, sacamantecas de Vitoria, ¿no? Es otro caso que cuento. Es curioso porque Roma Santa, más allá de que es el hombre lobo, que eso ha sido como muy mitificado, porque él dijo que se convertía en lobo, obviamente es mentira. Pero sí se le acusó de ser un sacamantecas, cuando él jamás sacó una manteca a ningún crimen. Era un criminal en serie, pero no sacó nunca mantecas. Pero sí existía ese rumor de que la gente mataba para llevarse las grasas. En este caso, Roma Santa, para llevársela a Portugal y vendérsela a boticarios de Portugal, con lo cual hacían remedios. Bueno, Juan Díaz de Garallo, sacamantecas de Vitoria, otro criminal en serie, también se acusó de ser, y ha pasado hasta la historia y seguirá pasando como el sacamantecas de Vitoria. Jamás sacó una grasa a nadie. Los dos últimos crímenes sí destripó a sus víctimas y les sacó todas las vísceras para despistar, porque la prensa estaban buscando a un sacamantecas. Hay otros crímenes también, y si no, algunas desapariciones de niños que también aparecían muertos, en la cual mucha gente empezó también que eran sacamantecas. Esto tampoco está claro, porque muchas desapariciones o muertes terribles de niños tenían mucho que ver que aunque caían en acequias y eran despedazados en la caída. Lo que pasa es que había un rumor tan grande por esa época, tan grande, de que existían sacamantecas, bebedores de sangre que iban a robar niños, que se creó, de verdad, yo investigando sobre esto, se creó una paranoia en esa época tremenda, que cualquiera que llegaba a algún sitio que era fuera de esa localidad, iban a lincharlos. Hay muchos casos documentados, lo podéis ver en el libro, muchos casos documentados de que iban a linchar a mucha gente. Existe un caso, por ejemplo, en Murcia, donde llegó un abogado, ¿vale? Llegó un abogado a dar una charla, y claro, como hablaba extranjero, no hablaba, y como había ocurrido un caso muy reciente, la gente pensaba que ese hombre en sacamantecas fueron a lincharlo. Existen muchos documentos también de la Guardia Civil que tenían que proteger a mucha gente.
En la zona del norte, que es donde más, digamos, la figura de los sacamantecas, eso, tenían como mucha más enjundia. Cada vez que llegaba incluso alguien de Madrid o algún sitio, porque hablaban raro, no hablaban como aquí, eran sacamantecas. De verdad, no sabéis hasta qué punto se genera una psicosis con eso. Bueno, pero el caso del crimen de Gado es especial, más allá de porque, bueno, sí, porque enseguida se conocieron los culpables, es porque esas figuras se hicieron realidad. Se hicieron realidad. Luego, en el libro hablo de muchos más casos, pero hay para mí otro caso muy especial, que si conocéis, que es Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona. ¿Lo conocéis? Lo que pasa es que la mayoría de gente lo que conoce de ella es que fue una criminal que mató a decenas o centenares de niños. Dependiendo de por dónde busquéis la información, os van a decir que mató a decenas de niños o a centenares de niños. Bueno, eso es un caso tremendamente falso. Tremendamente falso. Eso ocurrió en febrero de 1912. Enriqueta Martí sí secuestró a una niña, Teresita Guitart, la secuestró, la llevó a su casa. A partir de ahí, la descubrieron una vez que denunciaron. Ojo, porque esto tiene mucho que ver. Los padres denunciaron la desaparición de su niña a un policía en concreto. Un policía que no investigó hasta varios días después porque estaban en carnaval y no quería molestarse. Y es